Uf. Yo he sido un niño maltratado, que tú has cometido errores y que esos errores... Mi mujer tuvo cáncer. Leer mi novela es poder entender si eres un maltratador en potencia. Muchísimas personas maltratadas no saben que lo son hasta que es demasiado tarde. Ninguno de esos me conocía y no sabían que yo era el niño al que maltrataban. Y dije, ahora yo voy a ser el niño al que maltrata. Quiero que este libro sirva para algo. Jota, a mí me gustaría saber de qué nace el libro Relatos de un maltratador. ¿De dónde sale? Hombre, sale de una cabeza inquieta. Sale de una persona que quiere expresar muchos sentimientos y hay muchas maneras de expresar, ¿no? La rabia es una de ellas. La violencia es otra forma de expresión. Y antes que utilizar la rabia y la violencia, pues quise utilizar las letras para expresar pues, una serie de cosas que tenía dentro, contar una historia que removiera y que calara y que fuera distinta. ¿Y de qué evento personal tuyo nace esto? Pues te podría decir que nace de un divorcio y realmente cuando yo empecé a escribir la novela es algo que me dije a mí mismo y es algo que me creí durante muchos años, que había nacido de mi divorcio, de la rabia que yo tenía contenida, de una serie de cosas que consideraba injusticias y creía que, y sentía realmente y me lo creía, que había nacido de ahí. Después de ya un tiempo, unos cuantos meses de haber masticado bastante la historia, de haber ido a varias entrevistas, de haber escuchado a muchas personas leer mi propia historia, o la historia que he escrito, me he dado cuenta que no es tan así, no nació tanto de mi divorcio. Mi divorcio quizás lo que hizo fue hacerme escribirla y hacer que yo lo pudiera exteriorizar, pero viene mucho más de atrás, viene de infancia, viene de cosas que yo tenía contenidas dentro y de cosas que he visto en mi propia familia y en familias cercanas a la mía, como mis abuelos, mis tíos, y ahí hay mucho de mi historia en Relatos de un maltratador, y no es mi divorcio lo que me llevó a escribirla, es la excusa que yo me di a mí mismo, es más todo lo que he vivido y toda la idiosincrasia que me acompaña de mi educación, cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no, que me hicieron reflejar esos personajes que diseñé de ficción, que luego si los leéis os dais cuenta que no son tan de ficción, ¿no? Porque no solamente es mi historia, sino es la historia de mucha gente. ¿Y por qué le pusiste este título? Porque hay mucha literatura acerca de maltrato, pero es una obra pionera en cuanto a que quien la narra es el propio maltratador, o por lo menos esta primera parte, porque vendrán más. Y en esta primera parte lo que podemos ver es cómo hacemos una inmersión en la propia mente de un maltratador. Entonces, quien te lo relata es el propio maltratador. En esta primera historia, en esta primera entrega, es Alfredo Quijano quien te está contando la historia desde su propio punto de vista. Entonces, yo podría haber llamado la historia Relato de un maltratador y no relatos en plural. De hecho, hay una agencia que es la agencia Sandra Bruna que leyó mi novela para hacer una crítica y para a partir de ahí pues darme unas áreas de mejora. Y una de las áreas de mejora que me dieron cuando conocieron la historia es el título. ¿Por qué lo pluralizas? ¿Por qué es Relatos de un maltratador? Si en realidad es un solo relato, ¿por qué no es en singular? Bueno, pues porque es que vienen más historias. Entonces, Relatos de un maltratador es la primera parte de una trilogía, la segunda parte es el diario de Carmen, que se publica en breve, y entonces muchas de las personas, incluida la agencia Sandra Bruna, que no entendieron por qué lo pluralizaba, se va a entender ahora, porque es Relatos de un maltratador en plural. Y a mí me gustaría saber, ¿el Jota de niño se esperaba que iba a escribir un libro y sobre maltrato? Bueno, depende de qué niño estemos hablando, ¿no? Porque hay un niño pequeño, hay un niño grande, hay un niño mayor, y de hecho tenéis sentado delante de vosotros otro niño de 45 años, ¿no? Tal vez el niño de 14, el niño de 15, sí, se puede esperar que el J adulto escriba. No necesariamente sobre maltrato, aunque era una posibilidad. El J pequeñito, el J de 6, 7 años, seguro que ese niño que tenía pues una serie de alegrías y una serie de tristezas, seguro que ese niño no se lo esperaba. Que
que pudiera llegar a escribir una historia y que además esa historia fuera lo suficientemente potente como para que le interesara a tanta gente. Porque escribir un libro es un orgullo personal, ¿no? Se supone que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Es un orgullo personal muy bonito, pero vamos más allá de eso, es tener la posibilidad de escribir un libro que llegue a la gente, que pueda construir algo, que a la gente le guste esa historia y que luego esa historia sirva para poder ayudar a otras personas. Tanto desde el punto de vista literario, porque leer mi novela es poder entender si eres un maltratador en potencia, y hablo como maltratador en género tanto femenino como masculino, si eres un maltratador en potencia, poder entender dónde estás obrando mal, en dónde te estás equivocando y poder corregir situaciones a tiempo. Y si eres una persona maltratada y no te has dado cuenta, que es algo que pasa muchísimo, muchísimas personas maltratadas no saben que lo son hasta que es demasiado tarde. Pues oye, si lees mi novela, te puede ayudar como terapia para darte cuenta, oye, es que o estoy maltratando o estoy siendo una persona maltratada. Y luego está la otra parte, que es que los beneficios de mi novela sirven para ayudar personas víctimas de maltrato de ambos sexos. Entonces, el orgullo va mucho más allá de la propia escritura, que es saber que mi novela está sirviendo para algo. La historia que un día decidí publicar, pero primero escribir y luego publicar, está sirviendo para algo. ¿Y por qué decidiste escribir sobre este tema tan delicado? ¿Qué te hizo? Pues yo tenía inquietudes dentro y quería sacarlas. Y llegué a pensar en escribir una autobiografía, pero luego pensé, ¿quién es Juan Carlos Camacho? ¿Quién es J. Camacho como para que alguien le dé la importancia suficiente como para leer una biografía mía? No soy nadie, no tiene mucho sentido. Y desde un punto de vista también humilde, no consideraba que aunque yo tuviera o tenga en mi vida historias que en algunos momentos pueden ser potentes, no tengo ese ego como para llegar a escribir una autobiografía, por lo menos no a día de hoy. Y dije, pues tengo que crear una historia para poder expresar aquello que siento. Y decidí crear ese personaje o esos personajes. En esta primera parte, pues el personaje más importante es Alfredo Quijano, que contara esa historia. Y yo quería crear algo que fuese muy original. Y bueno, me di a la tarea de investigar un poquito qué había, no solamente en la literatura europea, sino en otro tipo de literatura. Y me di cuenta que, primero, no se había escrito de esta manera y además no existía el título. Que eso es algo muy importante, porque cuando vas a registrar el título no tiene que coincidir. Y dije, oye, mira, qué interesante, ni se ha escrito acerca de esto, ni existe este título actualmente en literatura. O sea que, bueno, ahí ya me empecé a animar y dije, pues yo creo que por aquí puede ser. Y a partir de ahí, la novela se escribió sola. Yo solamente creé los personajes, me puse unos folios delante y dije, bueno, pues Alfredo Quijano va a tener esta serie de personalidad, Carmen va a tener esta personalidad, los niños van a tener esta, los padres van a tener esta. Y a partir de ahí yo creo que la historia se ha construido, ella misma se ha construido sola. Uh-huh. Sabemos que escribir un libro es una gran satisfacción. Ya has dicho lo de plantar un hijo, plantar un árbol, de tener un hijo y hacer un libro. Pero a mí me gustaría saber cuál es el precio que has tenido que pagar para escribir este libro. ¿Qué es lo que te ha costado a ti emocionalmente hacer esto? Yo escribí este libro hace 16 años, o bueno, ya 17, y lo he publicado hace 8 meses. Entonces, digamos que los precios los he pagado a plazos. Ha sido un crédito a plazos. Uh-huh. Todavía no sé cuánto tiempo voy a estar pagando este crédito. No sé si es una hipoteca a 30 años o un crédito personal de 5 años, no lo sé. Pero sí que te puedo decir que ha sido a plazos. Inicialmente, cuando decidí escribir la novela, como hay mucho de mí en la novela, porque quizás cuando eres escritor profesional, cuando has escrito 50 libros, quiero pensar, estoy lucubrando, tienes la capacidad de crear personajes completamente originales, pero no es mi caso. Yo he escrito 2 novelas, Relatos de un maltratador y El diario de Carmen, que es la que se va a publicar ahora. Mi capacidad no llega como para crear personajes tan originales, tengo que dotarlos de mi propia personalidad a todos ellos. Alguien me preguntaba, ¿quién eres tú en la novela? Yo soy todos los personajes. Yo estoy en todos los personajes absolutamente. De hecho, a los personajes los he dotado de nombres que son importantes para mí o que han tenido algún grado de importancia en algún momento de mi vida. Entonces, los he bautizado en base a mis propias historias personales. Con lo cual, el precio se paga desde el momento en que empiezas a escribir, porque cuando estás escribiendo, hay una parte de ese personaje que te trae un recuerdo o estás construyendo el personaje en base a ese recuerdo
y siempre hay algo por dentro que te remueve. Entonces, escribir es leer, es escribir y leer constantemente, escribir y releer, que te hace estar repasando continuamente esa serie de recuerdos. Algunos son muy bonitos y te hacen llorar, y algunos son muy tristes y te hacen llorar más. Luego yo decido guardar ese libro en un cajón y dormirlo inicialmente por un año. Yo quería esperar a que la novela madurara, macerara un poquito, volver a leerla pasado un año, que es un consejo que me dio una persona. Me dijo, no publiques todavía, espérate, hay que dejarla dormir y dentro de un año la vuelves a releer y te das cuenta si realmente merece o no merece la pena. Y eso es el consejo que yo seguí, quise hacerlo así. Y no pasó un año, pasaron 16. Wow. ¿Y por qué pasaron 16 años? Porque la vida es aquello que ocurre mientras tú planificas otras cosas. Y me divorcié, conocí a otra persona, me enamoré, tuve una niña y bueno, la vida empieza a ocurrir y se te empiezan a presentar oportunidades laborales y haces una cosa y haces otra. Y siempre la novela estaba aquí, pero no encontraba el momento de decir, oye, voy a publicar. Hasta que llegó un día en el que me di cuenta que era el momento. Me encontraba fuerte emocionalmente, me encontraba estable económicamente, creía que contaba con el apoyo necesario por parte de familiares y amigos, y dije, pues este es el momento, voy a publicar la novela. Pero antes de publicarla, hay que leerla, ¿no? Que es lo que se tenía que haber hecho 15 años atrás. Voy a leerla y me voy a dar cuenta si realmente lo que tengo delante es un churro o es lo suficientemente potente como para publicarla, o hay que hacerle algún retoque antes de publicarla. Y la leí. Y ahí pagué el segundo precio. El segundo plazo de la hipoteca lo pagué ahí, cuando volví a leerla. Porque no es lo mismo escribir una novela con 30 años que releerla con 45, o escribirla casi 30, 29 años y releerla con 45. Ostras, eres una persona que asume las cosas de una manera diferente, que tienes una madurez diferente, que hay una serie de historias personales, y lloré muchísimo leyendo la novela. Y con esto no estoy diciendo que un lector de Relatos de un maltratador tenga que llorar. Puede ser que lo haga. Hay algunas personas que lo han hecho. De hecho, conozco un caso de una persona que ha acabado con un ataque de ansiedad en el hospital después de leer mi novela, porque a él le representó reconocerse él mismo en esos párrafos, y pues es una historia que le salpicó a él, aunque no le conozco de nada. Pero un familiar suyo me lo ha contado. Pues a mí me costó esto porque me hizo recordar quién era yo cuando la escribí y cuáles eran los sentimientos que había puesto en esos párrafos, y por eso me hizo llorar y pagué ese segundo plazo. Los otros plazos de esa hipoteca los he pagado en la publicación porque, la mayoría de las personas tenemos amigos, pero también tenemos detractores, y la novela se ha utilizado también para atacarme. Por suerte la persona o las personas que han querido atacarme pues no han conseguido llegar muy lejos, pero sí que es verdad que se pagan plazos de esa hipoteca con la publicación, porque pues no estoy escribiendo acerca de un tema cómodo, estoy escribiendo acerca de maltrato. Entonces mucha gente al principio me decía, seguro que es una autobiografía, y entonces yo lo negaba con rotundidad e incluso con vehemencia. A día de hoy ya eso está superado. Esa hipoteca, ese plazo de la hipoteca se pagó y además está superado. Porque si fuese una autobiografía, que no es el caso, ¿qué más da? No, pues oye, aquí me tenéis reformado. No es el caso, pero ya eso está más que superado. Ahora, digamos que estoy más que pagando plazos de hipoteca, recogiendo beneficios, porque, y no hablo de económicos, sino del placer que os comentaba antes de decir, he escrito algo que sirve para algo, y me ha hecho crecer como persona, me ha hecho crecer como escritor, porque recuerdo que el 29 de mayo de 2025, cuando publiqué la novela, repetí sin darme cuenta hasta en 4 veces el día de la presentación, yo no soy escritor. Y yo se lo decía a las 175 personas que tenía delante, os estoy presentando mi novela, pero yo no soy escritor. Y lo decía con humildad y con convicción, porque escribir no te convierte en escritor. Yo creo que realmente lo que te convierte en escritor es vender. Ahora ya puedo decir que soy escritor, primero porque he vendido y segundo porque estoy a punto de publicar la segunda. Entonces ahora sí me siento escritor. Entonces
esos plazos, esos precios, no todos son en negativo. Entonces, he pagado el precio de convertirme en escritor. ¿Y cuál fue tu objetivo cuando escribiste Relatos de un maltratador hace 17 años? Escribir un libro. Simplemente. Sí, mi objetivo era básicamente ese. Quiero escribir un libro, quiero publicar un libro y quiero publicar, no tenía muy claro el número, pero yo sabía que el número estaba entre 20 y 50 ejemplares. Y no los voy a vender. Con mi propio capital, voy a invertir en publicar entre 20 y 50 ejemplares y los voy a repartir entre mi familia y amigos. Y entonces tendré en mi estantería un libro que podré decir a las visitas que he escrito yo. Y mi objetivo era básicamente ese. Es poder escribir un libro y poder sentir que había escrito un libro. Ese era el objetivo hace 17 años. Cuando lo publiqué, decidí que los objetivos tenían que ser otros muy distintos. Pero claro, es que no piensas de la misma manera con 29 años que con 45. Pero para contestar a tu pregunta, con total honestidad, cuando decidí escribirlo, lo único que quería era escribir un libro. Contar una historia. ¿No lo sacaste? Entonces ahí sí ya dije, vale, ha llegado el momento de publicar. Quiero que este libro sirva para algo. Y quería tener 3 objetivos muy claros, que los he comentado hace un momento. Es que un maltratador se reconozca en esos párrafos y pueda corregir situaciones. Y salvar una familia. O sea, gracias a eso, poder salvar una familia. Que un niño pueda seguir creciendo en un hogar bajo el mismo techo con su papá y su mamá. Porque las parejas tenemos problemas. Y hoy en día tenemos la piel muy fina. Y aguantamos muy poquito. Y a la mínima se rompen las familias. Entonces, yo quería que mi libro sirviera para que un niño no se quedara sin su padre y su madre bajo el mismo techo. Ese era uno de los objetivos. Maltratador, que se reconozca. Segundo objetivo, persona maltratada, que se reconozca. Tercer objetivo, recaudar beneficios para poder ayudar a personas que no lo consiguieron. Vamos a cerrar el ciclo y vamos a utilizar los beneficios de esa novela para poder ayudar gente. Y mira que los objetivos se cumplieron realmente rápido. O sea, el segundo mes de publicar Relatos de un maltratador, esos 3 objetivos ya estaban cumplidos. Ahora de lo que se trata es de escalarlos. Porque si ya he ayudado a una persona maltratada y a una persona con visos o con potencial de maltratador y se han recaudado beneficios, ahora simplemente escalarlo, multiplicarlo por decenas, por centenas, por miles, para poder llegar a mucha gente. Mi novela se vende en 90 países y estoy plenamente convencido de que hay muchas más historias de las que yo mismo conozco a día de hoy que están sirviendo para algo. Y si no es así, a día de hoy, te podría incluir un cuarto objetivo, que no era un objetivo del momento cuando yo escribí o publiqué Relatos de un maltratador: entretener. Es una novela entretenida, es un thriller de ficción, y si te gusta CSI o si te gusta la novela de ficción, pues vas a leerla y te va a entretener, que también es un objetivo loable. A mí me gustaría ahora meterme en tu parte más personal y me gustaría saber, ¿hay alguna vez que te hayas sentido perdido o que hayas sentido una falta de dirección enorme, una crisis existencial? Uf, una dices. Una por año, una por mes, una por semana. La vida, la vida te hace sentir inseguro de muchas maneras. Hay inseguridades económicas, hay inseguridades en el amor, hay inseguridad. Cuando eres padre, tienes inseguridades constantes. Cuando eres el amo de una mascota, tienes inseguridades a la hora de educar esa mascota. Imagínate cuando tienes un hijo, yo tengo 2. He estado casado, estoy casado por segunda vez. Vivir en pareja te genera pues una serie de conflictos personales y de pareja siempre. De hecho, tener problemas es sano. Y cuando tienes un problema, automáticamente tienes una inseguridad porque no sabes cómo reaccionar de la manera más correcta y justa ante uno de esos problemas. Entonces, pues este podcast nos quedaríamos sin batería en las cámaras si yo te tuviera que contar todas las veces que me he sentido inseguro, muchísimas. Si tenemos que tirar para atrás, muy para atrás, las inseguridades comienzan cuando tú estás en el instituto y tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar. Es un momento que te genera muchísima tensión y muchísima inseguridad. Cuando tienes que superar una serie de exámenes
para poder conseguir estudiar en la universidad que quieres, la carrera que quieres, y no lo consigues, te quedas completamente perdido en la vida. Cuando terminé de hacer la mili y me di cuenta que cuando entregué el uniforme, el día que terminé la mili y entregué el uniforme, entregué la identidad que tenía hasta ese día y no sabía qué iba a ser al día siguiente. Cuando me casé por primera vez, fue un momento muy inseguro de mi vida. Cuando me divorcié, cuando me enteré que iba a ser padre por primera vez, cuando me enteré que iba a ser padre por segunda, cuando me casé por segunda vez, momentos inseguros, la vida está plagado de ellos, y gracias a Dios que tienes esos momentos, porque es la pimienta y la sal de la vida, ¿no? Poder tener esos momentos de decisión y esos momentos de inseguridad. He tenido mucho dinero, he quebrado. Eso genera una inseguridad económica tremenda. No saber si vas a tener para pagar las letras, o peor, saber que llevas 3 letras sin pagar de varias cosas y que estás a punto de que te embarguen. Perder un trabajo por el que has luchado muchísimo. Te genera momentos de dudas, de inseguridades, y cuando eres cabeza de familia, tienes que algunas veces tragarte esas inseguridades, porque hay unas personas detrás de ti para cual tú eres el referente, y no puedes demostrar que estás teniendo esos momentos de inseguridades. O sea que la pregunta no es si las he tenido, ¿cuántas me quedan todavía? Porque no sé si voy a tener una vida muy larga, o si me quedan 2 semanas de vida, no lo sé, pero son inseguridades constantes. Eso es la vida, la toma de decisiones y las inseguridades ante ellas. Y no quisiera realmente llegar a... no sé si lo que voy a decir es lo más correcto, o si voy a seguir pensando igual dentro de 10 años, pero no sé si es sano o si es higiénico para una persona tener la total seguridad de tomar decisiones sin titubear. Es importante tener esas dudas, ¿no? Porque es lo que te hace crecer como persona. Si de todo estás demasiado seguro, si cada vez que vas a tomar una decisión tienes muy claro lo que vas a hacer, qué aburrido, ¿no? Yo creo que esa duda es la que nos hace a veces equivocarnos y crecer de esas equivocaciones. Increíble, Jota. Me gustaría abrir este cofre que guarda algunas cositas que te hemos preparado para ti. Ajá. Son recuerdos que creo que te pueden hacer emocionar un poco. ¿Qué te recuerda este día? Uf. Es complicado definir esta foto. Esta foto... A ver, ¿cómo os defino esta foto? Me habéis tocado, con la primera. Esto es lo más grande que puede construir un ser humano. Un hijo, ¿no? Y en esta foto están mis 2 hijas. Yo tengo... tenemos en nuestras manos 5 dedos por cada mano. Si tuvierais que renunciar a uno de vuestros dedos, ¿a cuál renunciaríais? A este. Es muy importante el meñique, Para cerrar. Es muy importante para muchas cosas. Es decir, tienes una mano con 5 dedos y claro, los quieres a los 5, no quieres renunciar a ninguno. Cuando eres padre, pues te pasa exactamente lo mismo. A los hijos se les quiere mucho. Y ya no digo que por igual, que eso es un cliché, ¿no? Yo no sé si todos los padres quieren igual a sus hijos. Yo sé que quiero mucho a las mías. Pero cuando ves una foto como estas, sabes lo que representa la foto para el futuro. Lo que estaba ocurriendo el día que se tomó esta foto, que la hice yo. Lo que sentían ellas dos mientras se abrazaban. Lo que hay detrás de esta foto, que esta foto está repetida por 3, en 3 años diferentes, en el mismo, no en el mismo sitio,
Ocurre que 2 de las fotos sí están tomadas en el mismo sitio y una tercera no, pero están tomadas en la misma época del año, que es un verano, que es cuando nos íbamos juntos de vacaciones, y que vas viendo cómo crecen, ¿no? Y sabes cuáles son los sentimientos entre ellas y te preguntas si se va a volver a repetir y si tú vas a poder volver a hacer la foto. Entonces, esta foto me trae recuerdos de todo lo que representa que yo haya podido llevarlas allí, que se hayan podido hacer la foto, que se quieran como hermana, que tú hayas podido construir 2 cosas tan bonitas. ¿Y cuánto tiempo más te queda para volver a seguir haciendo la misma foto? Que tú puedas volver a hacer la misma foto. Hace tiempo que no tengo oportunidad de hacer esta foto. Entonces, eso es lo que me hace llorar. Y es muy bonito saber que esto pudo pasar, que ocurrió, que hay una prueba de ello, que es que está la foto, que esto ocurrió. Pero es muy triste saber que no puedes volver a hacer la misma foto. No porque no se puedan volver a abrazar como hermanas, sino porque ya nunca, jamás van a volver a tener 9 y 5 años. Nunca. Esto ya pasó y no se va a volver a repetir. Y eso es lo que tienen las fotos, ¿no? Te traen recuerdos de momentos muy bonitos, pero es doloroso no poder volver a vivirlos. No sabes lo que queda todavía por venir. Que habrá momentos bonitos y momentos que no lo sean tanto. Pero esto ya no va a volver a pasar. Y eso es lo que tienen las fotos, ¿no? Momentos que te recuerdan cosas muy bonitas, pero no las puedes volver a vivir. Puedes rememorarlas. Puedes volver incluso a recordar a qué olía aquel día, qué habías comido ese día, qué sentiste cuando le dijiste, qué ocurrió después. Pero no lo vas a poder volver a palpar con tus manos. Yo tengo la suerte de que estoy vivo y mis hijas también, ¿no? Las puedo abrazar. Pero ese momento ya no se va a volver a repetir. Increíble. Gracias al siguiente recuerdo. Entonces tengo que sacar otro pañuelo. Esperemos. ¿Qué representa este día en tu vida? Toma ya. Es un día muy feliz. Es un día muy bonito. Es el día de mi boda y representa... hombre, el día de la boda se supone que para toda la gente es un día muy feliz, ¿no? Pero este día para mí tiene un significado especial por varias razones. Primero porque hay 3 personas que yo amo con locura en mi vida. Y las 3 están en esta foto. O sea, son 3 personas a quienes yo amo y las 3 están en la foto. Entonces es un momento de muchísimo amor. Es un momento muy feliz. Pero es un momento que estuvo a punto de no ocurrir. Porque mi mujer tuvo cáncer. Y se lo detectaron muy poquito tiempo después de esta foto. Y entonces yo llevo con mi mujer muchos años, pero no llevamos casados tantos. Llevamos 7 años casados. Entonces, por unas cosas o por otras, como comentaba hace un momento con el libro, pues a veces la vida va ocurriendo, va pasando y tú planificas otras cosas. Y estábamos viviendo muy a gusto, muy felices, pero no había llegado ese momento, ¿no? de formalizar la relación, de casarnos. Bueno, más formal que tener una hija y una hipoteca no existe nada, pero oye, mira, vamos a hacernos la foto con el traje de la boda, vamos a casarnos, vamos a tener ese momento. Y no había llegado ese momento y yo no se lo había pedido a mi mujer correctamente, porque sí hubo un día que se lo pedí con unos aros de cebolla delante y ella me dijo, no, yo con unos aros de cebolla te digo que no. Cúrratelo bien y entonces te diré que sí. Y yo por orgullo, pues tardé muchos años en volver a decírselo y se lo dije, le propuse matrimonio y nos casamos. Y al poquito tiempo de casarnos le detectaron cáncer. Y estoy convencido, muy convencido, de que si yo le hubiese propuesto matrimonio después del cáncer, me hubiera dicho que no. Porque claro, ella quiere que yo le proponga matrimonio porque me quiero casar con ella, no por compasión. Entonces, tuve la enorme suerte de que se lo pedí antes de que le detectaran cáncer. Y entonces nos casamos convencidos ambos de lo que queríamos hacer y no simplemente por una enfermedad que nos hiciera tener el miedo de perdernos pronto y por lo tanto casarnos. Entonces disfrutamos de una bonita boda, disfrutamos de una bonita luna de miel sin el miedo y el fantasma y la sombra de la enfermedad que luego vino después y que fue muy, muy duro para ambos, porque el cáncer es una enfermedad que se vive en familia, pero que sin quitar, por supuesto, que quien la sufrió fue ella. Pero una enfermedad que nos hizo sufrir mucho, pero que luego nos ha unido como pareja y como familia. ¿Y recuerdas ese día en el que le diagnosticaron cáncer? Sí. ¿Cómo fue? Pues mira,
fue un día de esos en los que hablábamos antes de que estás perdido e inseguro, ¿no? Y no sabes por dónde tirar. Yo soy una persona que considera que tiene un alto grado de intuición. Y la mayoría de las decisiones importantes en mi vida las he tomado en base a criterios sólidos con un poquito de intuición. Cuando a mi mujer le empezaron a hacer pruebas porque le habían detectado un bultito, ella empezó pues, a tener muchísimo miedo y a mí la intuición me decía que ya no tenía nada. O sea, pues, tienes un tumor, pero es benigno, te lo van a quitar y vamos a seguir con nuestra vida exactamente igual dentro de un mes. Cuando te quiten el tumor te vas a dar cuenta que es una chorrada. Y mi intuición me decía que era así. Estaba plenamente convencido y entonces le transmití a mi mujer esa seguridad de que estuviera tranquila, que no era nada. O sea, yo te lo digo convencido, no tienes nada, no te preocupes que no te pasa nada. Llegamos al hospital a recoger las pruebas, porque además nosotros fuimos al hospital a recoger las pruebas y no tenía que haber sido así. Era el médico quien nos las tenía que haber entregado. Y hubo un error en el hospital y nos entregaron el sobre a nosotros para que nosotros se los lleváramos al médico. Cuando recogimos el sobre por ventanilla, el sobre tenía un puntito rojo, un autoadhesivo rojo. No sé cuáles son los protocolos de ese hospital y no sé si ese puntito rojo significa que tiene que ir a la planta 4 o que esa persona está enferma de cáncer. Pero tú en ese momento le buscas explicaciones a todo y yo ya ver ese puntito rojo en el sobre me llamó la atención para lo negativo y dije, aquí ya pasa algo. Y empezamos con ese nerviosismo. Nos fuimos a una salita de espera, ella se adueñó del sobre, lo abrió, sacamos de ahí un informe bastante extenso y empezamos a pasar páginas. Y pasábamos páginas rápido buscando el resultado. Y cuando vimos que tenía cáncer, que el resultado era claro que tenía cáncer y además bastante avanzado, pues nos hundimos, ¿no? Y yo no voy a medir quién se hundió más, ¿no? La que tiene cáncer es ella. Entonces, pues evidentemente ella tuvo que pasar un momento horroroso. Y yo tuve que pasarlo por dos razones. Porque mi esposa tenía cáncer y porque yo me había equivocado. Porque mi intuición me había fallado. Entonces fue un día muy duro porque quedas como mentiroso, por llamarlo de alguna manera. Yo te estaba asegurando que no te pasaba nada y me he equivocado. ¿Y el proceso? Pues el proceso se vive en cámara lenta, porque a partir de ahí yo creo que el cuerpo que es sabio y la mente que es sabia se autoprotege y te empiezas a comportar de maneras que no te conocías hasta ese momento, cuando tienes que enfrentarte a situaciones tan complicadas. Los momentos se viven como en cámara lenta, se viven a veces como en tercera persona, se viven como si estuvieras en una película, todo empieza a pasar demasiado rápido, una cirugía, otra cirugía, estar noches enteras en la cama viendo cómo ella duerme y tú la estás mirando y pensando, ¿cuánto tiempo más me queda para mirarla? Se va a morir, me voy a quedar solo. Fue realmente duro, lo hemos conseguido superar y gracias a Dios y a la fortuna, pues ella está sana y está bien y puede seguir disfrutando de su vida, de nuestro matrimonio y de nuestra hija. Pero fue bastante duro. El cáncer es una enfermedad que a veces te perdona, como nos ha perdonado a nosotros, y otras veces no, pero siempre te deja una lección. Y en nuestro caso, pues nos ha fortalecido como pareja, nos ha echado arruguitas encima, tanto a ella como a mí, porque cuando te enfrentas a eso, te envejeces, te echas canas, pierdes pelo, te demacras y son señales y secuelas y cicatrices que quedan para toda la vida. Y el día de decirte, ya no tienes nada. Ese día no ha llegado. Aún no. Ese día no ha llegado, le queda todavía un año para que le den el alta, pero cada vez, o sea, ese día llega muchas veces porque ella tiene que seguir yendo a revisión y al principio las revisiones son cada 3 meses, luego son cada 6, luego es cada año y entonces cada año te hacen una ITV completa de arriba abajo y te dicen, oye, te certifico para un año más, puedes seguir circulando y estás bien, pero no ha llegado el día del alta. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque cada vez que ella va a hacerse las pruebas, a mí mi intuición me dice que está bien, pero yo ya no se lo digo. Es peligroso. Por ese miedo. No quiero mentir. No quiero volverme a equivocar. Increíble.
Vamos a pasar al siguiente recuerdo. Y quiero que me digas qué recuerdos te trae esto. Qué bueno. Qué bueno. Esto es un momento también, mira qué chorrada, ¿no? Que una foto tan tonta como esta me pueda generar alegría. Pero es un capricho. Es un capricho. Me quería comprarme una moto. O sea, la primera moto yo la tuve a los 16 años. Y, y yo recuerdo que disfrutaba mucho de la autonomía y la libertad que me daba tener una moto. Y después de muchos años aquí en España, soñaba con volver a tener mi moto. Tuve una moto, una 125, pero claro, una 125 por la A3, una 125 por la A2, se te queda cortita, es hasta peligroso cuando te adelanta un camión. Y además, yo no sé si aquí en la foto lo podéis ver, pero había kilitos de más. Entonces, una 125 con esos kilos que yo tenía, pues la moto se me quedaba bastante corta y dije, oye, mira, me quiero sacar el carnet de moto. Y me costó Dios y ayuda a sacarme el carnet. Me costó muchísimo. Y ese día tengo el orgullo de poder decir, oye, mira, por fin me he sacado mi carnet. Este es el día que me saqué la 2, luego me saqué la A, pude tener mi moto gorda, la disfruté durante mucho tiempo y ahora soy un motero en latencia, que no tengo moto ahora mismo, pero nunca, mira, no tengo la moto, pero tengo el casco y tengo la chaqueta. Y la moto está en un concesionario esperándome o está en fabricación todavía, pero yo voy a volver a tener mi moto y ya no tengo que sacarme el carnet porque ya tengo el A y podré volver a disfrutar de darme mis paseitos en moto que lo disfruto mucho, pero ahora por trabajo, por falta de tiempo y porque no es la prioridad, pues no estoy montando en moto, pero va a volver a llegar ese momento y podré volver a disfrutar de ser motero. Increíble. Y por último, tenemos una última foto que quiero que me digas qué despierta en ti. Bueno, tenemos unas últimas dos. Esta es la primera vez que hiciste el Camino de Santiago. Ah, sí, qué buena foto esta. Esta es la primera vez que hice el Camino de Santiago y, madre mía, por favor, qué momento tan bonito aquel, porque os decía que en esta foto están 3 de las personas que yo más amo en la vida. Pues aquí conocí a este tío. Aquí lo conocí. Y resultó ser un tío majete. Y un tío interesante. Nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos. Pero para conocerse realmente hay que escucharse. Y no siempre te escuchas. Recuerdo que cuando tomé la decisión de hacer el Camino de Santiago me encontraba en un momento de mi vida un poquito dubitativo, como la pregunta que me hacías hace un rato, con esas dudas de no saber si seguir por este lado, seguir por aquí, seguir por allá. Y dije, mira, voy a aprovechar que nunca había estado en paro y la vida me puso delante esa gran oportunidad de estar en paro después de no sé cuántos años. No recuerdo exactamente los años que tenía cuando hice la primera vez el Camino de Santiago, pero jamás había parado en la vida. Yo empecé a trabajar desde muy jovencito. De hecho, cuando tenía 14, 15 años ya le ayudaba a mi padre en su trabajo alguna tarde y los fines de semana. Y he trabajado siempre. O estaba trabajando para pagarme la universidad o cuando inicié ya mi vida laboral. Soy una persona que ha trabajado mucho toda su vida y la vida me dio la oportunidad de estar en paro. Y dije, mira, pues voy a hacer el Camino de Santiago, voy a aprender a tocar el violín, me voy a sacar el carnet de moto y me voy a apuntar al gimnasio. Y todas esas cosas las voy a hacer en un año, porque me voy a tomar un año sabático. Voy a vivir del paro, voy a hacer todas estas cosas y luego ya reiniciaré mi vida laboral después de un año. Pero ya lo he dicho varias veces, la vida es lo que ocurre mientras planificas otras cosas. Después de esta foto, una semana después ya estaba trabajando. O sea, estuve en paro al final como 15 días. Pero en esos 15 días, evidentemente no me dio tiempo a aprender a tocar el violín. Al gimnasio fui 1 mes y medio y sí me saqué el carnet de moto como queda demostrado aquí, pero lo más importante que ocurrió durante el Camino de Santiago fue que me conocí a mí mismo y tuve muchas charlas profundas y largas durante horas conmigo mismo. Y os voy a contar una anécdota. Preparándome la maleta del Camino de Santiago, una de las cosas que me preparé fue unas cuantas listas de Spotify. Y me llevaba mis cascos, llevaba mi chubasquero, llevaba pues nada, los calcetines, la vaselina, la crema para las ampollas y ese tipo de cosas, ¿no?
Y salí el primer día a emprender el Camino de Santiago. Antes de que amaneciera, salí del albergue y estaba lloviendo. Entonces, me quité los cascos, los guardé en el bolsillo, pues ya desde que salí de la habitación, salí ya con la música puesta. Pero como estaba lloviendo, digo, me quito los cascos, me voy a organizar para ponerme el chubasquero y luego me vuelvo a poner los cascos. Y cuando me puse el chubasquero y me empezó a caer la lluvia en el chubasquero, me pareció muy interesante cómo sonaba aquello. Y dije, bueno, igual me dejo los cascos aquí en el bolsillo un ratito y voy a escuchar el sonido de la lluvia sobre el chubasquero que mola cómo suena. Porque son detalles que la vida te regala todos los días, pero que no te paras a pensar. Lo importante que es poder sentir la lluvia caer sobre ti. Y empecé a caminar. Y luego me di cuenta que había otro sonido bastante chulo, que era el de mis deportivas pisando la tierra. Digo, y es que la combinación ya empieza a sonar como música. Escucho la lluvia, escucho mis pisadas, luego empecé a escuchar los pajaritos al amanecer, empecé a escuchar el sonido del agua de un riachuelo por el que iba pasando, y digo, ostras, esto es una pasada. ¿Qué cascos, ni qué leches, ni qué listas de Spotify? Sí, lo mejor de todo esto lo tengo delante. Y empecé a caminar escuchando todo, el ulular o sea, todos los sonidos me producían, me excitaban los sentidos y las emociones. Y cuando ya llevaba, no mucho, media hora, 45 minutos caminando, empecé a escuchar mis pensamientos. Algo que quizás a lo largo de mi vida nunca me había ocurrido. Poderme escuchar a mí mismo y empezar a tener debates morales y empezar a hacerte preguntas y darte tiempo a contestártelas. Eso es lo que representa esta foto. Conocer a esta persona, conocerte a ti mismo. Aprender a escucharte, aprender a escuchar cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, qué es lo que puedes potenciar, cómo puedes trabajar en ti mismo para ser mejor persona. Y esto significó un antes y un después en mi vida, porque después de esta foto me di cuenta en dónde estaban mis limitaciones y hasta dónde podía yo llegar. Y cualquier persona que me esté escuchando dirá, pero qué chorrada, macho, ¿cuántas personas no han hecho el Camino de Santiago y tampoco es tan trascendental? Bueno, para otras personas no lo es. Para mí lo fue. Con mis 5 ampollas, con mis rodillas destrozadas, poder superar el Camino de Santiago. No los 21 días del Camino de Santiago ni los 72 días del Camino de Santiago. La semanita en la que lo hice. Pero para otras personas que sean grandes deportistas o personas muy acostumbradas a caminar o personas para los que el deporte es una afición, que no es mi caso, esto supuso un hito en mi propia vida, poder superar esto en soledad, escucharme a mí mismo, escuchar mis pensamientos, aguantarme a mí durante 24 horas, tiene tela, y poder llegar aquí, al final. Y con un gran amigo, además, que es el que me está haciendo la foto, que es una persona que no conocía, que es Scott, que desde aquí le mando un saludo, un irlandés súper majo, que es el amigo que hice aquí en el Camino de Santiago. Wow. Increíble que una cosa que puede parecer tan insignificante haya significado tanto en tu vida. Sí, fue muy bonito y volví a casa como un perdido cuando lo encuentran. Es decir, con ganas de contar 1000 cosas, porque en esos 7 días pasaron años de historia, de todo lo que pude recapitular escuchándome a mí mismo durante esas largas jornadas y esas largas caminatas. Increíble. Pues por último, tenemos esta última foto. ¿Qué me dices de esta qué foto? Bonito. Bueno, esta foto es imposible. O sea, esta foto no debería existir. Es una historia de ficción. Que se haya podido producir esta foto es algo que yo no sé cuántas personas en todo el planeta podrían hacerse una foto como esta y luego contar la historia y que la gente se la crea. Es una historia de ficción mucho más compleja que la de Relatos de un Maltratador. No porque podamos estar juntos, somos una relación muy fuerte y muy bonita, sino por el escenario y por cómo llegamos hasta allí. Resulta que yo nací en Colombia hace 45 años, en Fusagasugá, que es un pueblecito muy bonito, bueno, ya hoy en día una ciudad que está a 60 kilómetros de Bogotá, a 60 kilómetros de esta urbanización.
Y bueno, nosotros nos mudamos mucho cuando éramos pequeños. Mi familia, mi hermana, mis padres y yo nos cambiamos de casa varias veces. Y llegamos a vivir a esta urbanización, que está en un barrio de Bogotá que se llama Kennedy. Y estuvimos viviendo allí durante varios años en esta urbanización. Luego, cuando cumplí 18 años, me fui de Colombia, me fui a vivir a Costa Rica, estuve viviendo allí un tiempo y luego me vine a vivir a España. Y llegué a vivir a Getafe, luego viví en Fuenlabrada, luego viví un tiempo en Alcalá de Henares. Me divorcié, me fui a vivir a Toledo y por circunstancias conocí a esta mujer y me enamoré de ella. Y cuando la conocí, le pregunté, ¿de dónde eres? Y me dijo, de Colombia. Y le dije, ¿y de qué parte de Colombia eres? Y me dijo, de Bogotá. Y le dije, bueno, yo también soy de Bogotá. ¿Y de qué parte de Bogotá? De Kennedy. Ah, pues yo también vivía en Kennedy. ¿Y en qué parte de Kennedy? En la urbanización de Carimagua. Digo, pero que yo también vivía en la urbanización de Carimagua. ¿En qué bloque? En los de la policía. Digo, pero que yo vivía en los bloques de la policía. Era mi vecina. Wow. Esta es la urbanización. Es súper curioso, es una historia de ficción. Resulta que la mujer de mi vida era mi vecina y nos hemos conocido a 8.500 kilómetros de distancia, veintitantos años después de ser vecinos y de jamás habernos visto. O de sí habernos visto y no habernos reconocido o no recordarnos. Resulta que cuando conocí a su madre me dijo que sí me recordaba y yo a su madre también. La había visto, pues era una de las señoras de la urbanización. Ella, a mí me conocían mucho porque yo montaba en bici y pues ella me veía como uno de los chavales, seguramente una de las amenazas del barrio para su hija. Pero es que yo nunca crucé conversación con ella. Nunca hablamos. Nos hemos venido a conocer y a enamorar y a casarnos a 8.500 kilómetros de distancia. Y esta foto es una foto que yo soñaba con hacer, que es, vamos a volver a Colombia juntos. Tiene 1 año y medio esta foto. Hace 1 año y medio estuvimos en Colombia. Yo llevaba 15 años sin ir, ella llevaba 10. Jamás habíamos ido juntos. Y le dije, tenemos que ir y recoger nuestros pasos. Tenemos que visitar todos aquellos lugares que para nosotros fueron importantes de manera individual y que ahora nos aportan recuerdos como pareja. Nos fuimos a la urbanización y quizás, o sea, ya de por sí aquí en España entrar a una urbanización que no es tuya o que tú no tienes un familiar o un amigo es difícil. Pero en Colombia, con seguridad privada y con un nivel de delincuencia muy distinto al que hay aquí, ya os digo que entrar en una urbanización, si no tienes un porqué, no te dejan entrar. Yo le resumí esta historia que a vosotros os he contado de una manera más extendida. Le resumí la historia a la portera de la urbanización y me dijo, pasa, por favor. Y nos hizo la foto, claro. Porque es una foto imposible. O sea, ¿cuántas personas se pueden conocer y enamorar y después preguntarse de dónde vienen y acabarse dando cuenta que vienen de la misma urbanización? Pues eso es lo que representa y es lo que dice esta foto. Una historia imposible que está siendo posible. Qué increíble. El mundo es un puño. El mundo es un puño, sí, efectivamente. Y estas fotos pues lo demuestran. Para vosotros, ¿qué significó la vuelta a Colombia? Para los dos. Fue increíble porque fue poderle, o sea, está esta foto y hay otras muy chulas de ese viaje. Os puedo contar que hay concretamente 2 fotos que me gustan mucho y es que nos pudimos sentar en el mismo pupitre, en la misma silla que nos sentábamos cuando estábamos en nuestros respectivos colegios. Yo pude ir con mi hija pequeña y con mi mujer al colegio del que salí, del que promocioné, a hablar con la rectora de mi colegio, poder entrar en mi aula, sentarme en mi pupitre, en el que ya el culo me entraba con dificultad, pero que me hicieran la foto en mi pupitre. Y luego fuimos al colegio de mi mujer y le pude hacer la foto a ella en su colegio. Y todo esto con nuestra hija pequeña delante. Eso es un orgullo fantástico. Poder recorrer todos esos sitios que tú recuerdas realmente como si fuese ayer. Y han pasado 30 años. Y poderlos recorrer con la que ahora es tu familia, la familia que has formado, y decirle a tu hija, mira hija, aquí estudiaba papá, aquí castigaban a papá, aquí compraba el pan papá, aquí tiraba la basura papá, y resulta que era el mismo sitio donde su madre compraba el pan, donde su madre tiraba la basura, donde su madre compraba la carne. Eran los mismos sitios, son historias individuales y ahora compartidas. Así que ese viaje fue muy bonito, poder volver a sentarte
en ese restaurante que te gustaba, poder volver a ver que la señora de la panadería sigue viva y la panadería sigue abierta y puedes ir a comprarle pan. Y lo más bonito de todo es saludarla y que se acuerde de ti. Pues son recuerdos súper chulos. Ese viaje fue muy bonito porque pudimos estar en familia y recorrer los pasos juntos. Y visitar a la familia, claro que también es algo muy bonito. Increíble, Jota. Me gustaría entrar en una dinámica. No sé si te has quedado extrañado viendo el reloj de arena. No, pues ahora es cuando reparo en él. De hecho, ni me había dado cuenta que habías bajado la caja. Pues este reloj de arena temporiza 1 minuto. Ajá. Que tienes para responder estas preguntas que te hemos preparado. Ajá. Y nada, vamos a ir empezando ya. ¿1 minuto para todas? ¿1 minuto para un cada minuto una? cada una. Vale. Si fuera para todas, no me da tiempo ni a leerlas. Vale. Vale. Mientras escribías, ¿qué verdad tuya te dolió aceptar? Que... unas cuantas, ¿no? Pero eres una persona insignificante. Hay que reconocer que eres una persona muy importante para muchas personas, o quizás no para tantas, pero generas importancia a lo largo de tu vida para una serie de personas, pero eres una persona muy insignificante para el universo. Entonces, cuando estás escribiendo y tienes el sueño de que aquello pueda cumplir el objetivo que te has planteado, que es decir, bueno, mira, pues esto se lo voy a regalar a 20 o 40 personas, y decir, jolín, pero es que de las 20 o 40, ¿cuántas me van a leer? A lo mejor le interesa leerlo esto a mi padre, mi madre y mi primo. Soy insignificante, estoy haciendo, tener esos debates, ¿no? Y esas dudas de decir, ¿sirve para algo esto que estoy haciendo? Es enfrentarse a la realidad de que tu ego personal solamente te importa a ti. Al final tomas muchas decisiones en base a cosas que crees que van a ocurrir, pero la gente no siempre opina como tú, porque tú no eres tan importante como a veces te crees. Lo eres para una parte del mundo muy pequeñita, el resto del mundo no sabe ni que existes. Increíble. ¿Qué era lo que más temías que el lector pensara de ti? Ya no solamente el lector, sino en la vida en general, una de las cosas a la que la gente le suele tener más miedo y a la que yo me tuve que enfrentar cuando saqué adelante este proyecto o cuando quise sacarlo, es a ser un impostor. Eso es algo a lo que le tenía muchísimo miedo, porque, como os dije antes, yo repetí varias veces durante la presentación que yo no era escritor. Escribir sin ser un escritor es correr el riesgo de quedar como un impostor. Es decir, a mí me puede parecer que la historia es chula. Hoy ya hay cosas que avalan que la historia es chula, pero hasta que llegue ese aval, miedo a ser un impostor. Siguiente. ¿Desde qué herida nace realmente este libro? Desde la herida de haber sido un niño maltratado. Esa es la verdadera herida. Esa es la realidad. Yo he sido un niño maltratado, he tenido una infancia realmente dura, en la que tuve que enfrentarme a vivencias y a historias que un niño no se debería enfrentar. Y eso son muchas de las cosas que yo he querido sacar allí. El dolor de ser un niño maltratado. Wow. ¿Hubo algún capítulo del libro que te obligara a parar? Sí, pero no cuando escribí, cuando releí, a la hora de publicar. Cuando llegué a la parte final del libro, al desenlace, y evidentemente no puedo decir de qué se trata porque estaría haciendo un spoiler de mi propia novela, pero cuando el lector compre y lea Relatos de un maltratador y llegue al desenlace, que es una novela, es un desenlace bastante detectivesco, ahí tuve que parar. Repito, cuando la escribí no, porque fue todo muy fluido y muy rápido. Ocurrió en semanas, pero cuando la releí sí. Y ya lo había dicho antes, no por la historia en sí, no por lo que narra el capítulo, no por las letras en concreto, sino por lo que representan para mí y los recuerdos que me aportan de lo que ocurrió, de lo que yo sentía y de lo que me llevó a escribirla. Y ahí tuve que parar porque, al igual que esta primera foto
me habéis tenido que dar unos minutos para reponerme. Yo necesité unos minutos para reponerme antes de poder llegar al final. Y es por eso, porque recordaba lo que sentía y lo que viví cuando la escribí. Wow. Siguiente pregunta. Después de todo este proceso, ¿cómo ha cambiado tu manera de entender la responsabilidad emocional dentro de una relación? Pues mira, aquí lo que ha ocurrido es que escribir acerca de maltrato y trabajar con personas maltratadas, que es algo que yo vengo haciendo desde que publiqué la novela, porque colaboro con una asociación que es Anavid, y hay muchas personas que se ponen en contacto conmigo para pedirme ayuda porque están metidas en una serie de procesos, pues, o porque han sido personas maltratadas, o porque han sido víctimas de denuncias falsas, y eso te pone bajo una responsabilidad y en una posición de autoridad para que una persona se fije en ti y crea en lo que tú le puedes aportar como consejo o como dirección. Entender que tú tienes la responsabilidad de ayudar gente y que tomaste ese camino porque tú lo elegiste, aunque no sabías que realmente la vida te iba a poner en esa posición, es algo que he tenido que hacer yo y trabajarme. Saber que hay gente que se fija en mí, hay gente a la que puedo ayudar con las entrevistas que hago, hay gente que puedo ayudar con las charlas que doy, y que eso te pone en una posición de autoridad en la que alguien se fija en ti y en tus respuestas y en tus palabras. Es algo que me he tenido que amueblar. No en mi propia relación personal, que no ha cambiado, o en mi relación con las otras, en la manera en la que me relaciono con las personas, sino en entender cómo haber hecho este trabajo te pone en una situación de responsabilidad con respecto a otros. Increíble. ¿Qué parte de ti reconociste en el personaje que más daño te hace? Como os dije antes, yo estoy en todos los personajes de la novela, pero porque los construí yo en base a todas esas vivencias. Pero lo que más me duele cuando escribí, cuando llevé a cabo toda la historia de Relatos de un Maltratador, es darme cuenta que yo estoy en muchos de los errores de los personajes. Tú te sientes orgulloso de tus virtudes, pero si eres una persona humilde y con un poquito de inteligencia emocional, debes sentirte avergonzado, incluso asqueado en algún momento, de errores que has cometido en tu vida. Yo hoy en día me considero un ser humano íntegro y me siento muy orgulloso de cómo he llegado hasta aquí. Pero para llegar hasta aquí he cometido muchísimos errores. Entonces, a veces me veo en esos personajes y digo, yo no tenía que haber permitido esto, pero es que además no tenía que haber hecho esto. Y eso es bastante difícil, tener que asumir tu propia realidad y tener que asumir o enfrentarte a asumir que tú has cometido errores y que esos errores han tenido consecuencias y han afectado a otras personas y han afectado y condicionado tu vida. Entonces, me siento muy orgulloso de poder, que todos esos errores me hayan llevado hasta donde estoy, pero hay que asumir que los has cometido. Y entonces, y no hablo de Alfredo Quijano, que mucha gente podría pensar, entonces sí eres un maltratador y te has reformado. No, he hecho muchas cosas en mi vida de las cuales no me siento orgulloso, pero la mayoría de ellas no están en Alfredo Quijano, están en los otros personajes. Y no siempre se trata de lo que haces, sino de lo que permites. A veces no tendría que haber permitido según qué cosas. Jota, ¿cuál crees que fue tu mayor error? Concrétame la pregunta, ¿con respecto a qué? ¿En la vida en general? Sí, algo que dices, aquí, este fue mi mayor error. A lo mejor permitir algo. Es que he cometido tantos errores que no sé cuál sería el más grave de ellos. No me siento orgulloso de muchas cosas que he hecho en mi vida, pero sí que es verdad que muchas veces he hablado con mi mujer y le he dicho, la mayoría de errores que tú cometes en la vida los cometes involuntariamente, ¿no? Hay un libro que yo leí que me marcó mucho, 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 que se llama Las 5 personas que encontrarás en el cielo. Invito a la gente a que se lo lea porque es un libro súper chulo y habla de 5 personas
que el personaje principal muere y llega al cielo y se va encontrando estas 5 personas que le van contando, pues él no les conoce de nada, les va viendo y se da cuenta que, pues, ¿usted quién es? Yo esperaba que cuando me muriera pues me recibiera mi abuela o me recibiera mi padre o mi madre, y este hombre se va encontrando con una serie de personas que nunca ha visto en su vida. Y cuando estas personas le van acompañando en el camino por el cielo y le van explicando quiénes son, resulta que él ha matado a las 5 personas. Él mató a esas 5 personas, que son quienes le reciben en el cielo. Pero él las mató involuntariamente. Y él ni se imaginaba que por su culpa, por negligencias y por errores, esas personas habían muerto por su culpa. Eso es algo que nos ocurre a todas las personas. Por eso ese libro me marcó y me pareció muy impactante. Porque tú vas tomando decisiones a lo largo de tu vida que afectan a otros y que no necesariamente les matan, ¿no? Porque al final pues no deja de ser, está ejemplificando situaciones. Pero les pueden marcar de por vida. Yo he cometido una serie de errores que han afectado a la vida de otros. Nunca he querido hacer voluntariamente daño a una mujer, pero yo le rompí el corazón a una mujer hace aproximadamente 17 años, justo después de divorciarme. Le rompí el corazón a una chica involuntariamente, pero por cometer errores tontos. Si lo hubiera hecho mejor, no le hubiera roto el corazón y esa chica no se lo merecía. Esa es una de las cosas que yo siempre que he hecho la vista atrás digo, jolín, tenía que haber hecho las cosas de otra manera, porque yo no le tenía que haber roto el corazón a esta chica por tomar malas decisiones. Y luego, hace no mucho, hace aproximadamente 3 años, vino a casa un compañero de instituto, de cuando éramos muy pequeñitos. Él y yo fuimos compañeros desde los 13 hasta los 17 años. Y yo en el colegio le hacía bullying. Pero claro, hoy en día tú escuchas la palabra bullying y dices, oh, no, esto, qué mal. Ese era el día a día en nuestro colegio. O tú eras uno de los que le hacían bullying o eras uno de los que lo hacía. Cuando yo tenía 12 años, durante todo un año sufrí bullying. Y fue el peor año de mi vida. El año 1992, cuando yo tenía 12 años, fue un año horrible a todos los niveles, pero principalmente porque en el colegio me hacían bullying. Me cambiaron mis padres de colegio y cuando yo llegué al nuevo colegio, decidí que ninguno de esos me conocía y no sabían que yo era el niño al que maltrataban. Y dije, ahora yo voy a ser el niño al que maltratan. Y entré en ese colegio con la plena convicción de que yo era la selva y yo tendría que ser uno de los malos para sobrevivir. Y así fue, me convertí en uno de los malos porque ninguno de ellos sabían que yo venía de ser el niño maltratado. Y me convertí en el niño maltratador. Y fui a por varios, pero concretamente fui a por Alex. Y Alex no era el niño más débil físicamente, pero quizás era un niño débil mentalmente y era mi yo del año anterior. Y yo fui a por él y me vengué de la sociedad, de lo que a mí me habían hecho el año anterior, me vengué con él. Pero claro, a mí me lo hicieron un año y yo se lo hice a él 4. Pero cuando digo que le hacía bullying, no se trata de pegarle todos los días, ni de robarle el dinero del almuerzo todos los días, ¿no? Se trata de vez en cuando ir a por él, dejarlo en ridículo, tirarle la maleta, robarle un calcetín. O sea, al final es ir a por una persona durante varios años y siempre ir a por él. Y para mí, yo sí que recordaba algo de eso, algo recordaba, pero para mí era anecdótico, eran pues cosas de niños, cosas de infancia. Pero resulta que Alex vino a España por trabajo y yo me puse muy feliz de que Alex viniera. Ya no somos niños, todo eso quedó atrás. Alex y yo somos buenos amigos y nos llevamos muy bien. Pues yo le dije a Alex, ven a mi casa que te quiero presentar a mi mujer, te quiero presentar a mis hijas, quiero que veas la familia que he construido ahora y quiero sobre todo presentarle a mi amigo, a mi familia, y que hablemos de cosas de infancia. Estando en mi casa, Alex se puso a llorar y me reprochó la horrible infancia que yo le había hecho pasar. Y yo no me lo podía creer, que yo había podido influir tan negativamente en la vida de una persona y haberle hecho llorar y haberle maltratado cuando era pequeño. Claro, acabé llorando yo también y pidiéndole perdón delante de mi familia por lo que le había hecho. A veces le haces daño a las personas y no te das cuenta hasta que pasa mucho tiempo. Otros ni siquiera tienen la oportunidad de darse cuenta. Yo no sé a cuántas personas habré hecho daño, pero la mayoría de las veces haces daño involuntariamente. Cuando tienes la oportunidad de refrendarlo de alguna manera, de pedir perdón, es importante poder hacerlo. Me has preguntado cuál es el error más grande que he cometido en mi vida. Yo te he sacado estos 2. No estoy diciendo que sean los 2 errores más importantes que he cometido, pero sí son 2 errores de los que no me siento nada orgulloso. Hacer daño a las personas
te hace daño a ti mismo. Y si lo haces voluntariamente, eres un psicópata, ¿no? Yo no lo he hecho voluntariamente, pero sí podía haberlo evitado y no lo hice. Wow. Pues Jota, hay personas que realmente te aprecian y han grabado algo para ti, que quieren compartirte y queremos que reproduzcas este audio que han preparado. Gracias. El último audio. Reproduce el último audio. El último de todos. Hola, mi amor, que puedo decirte que no sé cuál es. Tiene volumen a todos. Ir de la mano contigo en nuestro proyecto de vida día a día es maravilloso. No todos los días son de los colores que queremos, grises, azules, verdes, pero el amor que tenemos y la bendición de Dios con nosotros hace que cada día sea una aventura y que me sienta muy orgullosa de haberte escogido como compañero de vida. Te quiero mucho y que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Qué bonito. Es la chica de la foto. ¿Qué le dirías si estuviera aquí? Bueno, si hay algo que he aprendido y que me ha enseñado la vida, y la mayoría de las veces de mala manera, porque el agua se purifica contra las piedras, entonces los problemas son necesarios y la vida no siempre te enseña las cosas de buena manera, pero una de las cosas que me ha enseñado la vida es poder no aplazar. A mí no me gusta procrastinar, no me gusta aplazar las cosas para mañana, y si tengo algo que decir, lo digo. Y sobre todo, las cosas hay que decirlas y demostrarlas. Desde que mi mujer tuvo cáncer y desde que la vida me llevó a fracasar económicamente y poder volver a nacer y a construir una familia y una economía saneada, una de las tantas cosas que he aprendido es poderle decir a la gente que quiero realmente que la quiero. Entonces, en este momento tengo la paz y la tranquilidad de saber que le estoy diciendo cada vez que puedo a la gente que la quiero, que la quiero. Entonces, no me veo en este momento en el dolor de decir, jolín, tendría que decirle a mi mujer que la quiero más o tendría que demostrárselo más. No, tengo la paz y la tranquilidad de que a mis hijas les digo que las amo cada que puedo, a mi mujer se lo digo y se lo demuestro, y sobre todo haciendo las cosas con rectitud, con honestidad y siendo coherente y consecuente, pues puedes tener la tranquilidad de dormir en paz y de saber que estás haciendo las cosas bien, y de que ocurre un audio como estos y no tengo la sensación de decir, jolín, qué bonito, si la tuviera delante le diría tal cosa. No, es que se la dije esta mañana y esta noche cuando llegue a casa se la voy a volver a repetir. Tengo esa suerte, ese orgullo y esa ventaja. Oh, increíble. ¿Crees que has sido la persona que más alegría ha aportado a tu vida? Sí, desde luego que sí. Jolín, no me quiero repetir, pero es que son 3 personas. No, la mayoría de la gente te diría, pues mi abuela, pues sí, por supuesto, mi abuela es muy importante para mí y tengo unos padres que se han equivocado conmigo mucho, pero que también me han aportado algunas alegrías y que también pues han formado parte de mi vida importante, pero en definitiva, la familia que he conformado yo, la familia que he construido yo, mi mujer y mis 2 hijas son las personas más importantes de mi vida. Y cada una me ha aportado a un nivel. Pero mis hijas no son mías. Mis hijas son suyas. Ellas van a crecer y se van a marchar. De hecho, la mayor tiene 18 años ya y es bastante independiente. Entonces, ellas se van a ir y la pequeña tengo la plena convicción de que se va a ir a estudiar muy lejos. Hace poco hablaba con mi mujer y le decía, no sé dónde nos va a llevar el destino y dónde vamos a acabar viviendo. Es muy posible que dentro de unos años tengamos que decidir vivir cerca de ella y ella se haya ido a vivir a Suiza porque haya querido ir a hacer un máster allí y acabemos viviendo en Suiza. No lo sé, pero la persona que me acompaña voluntariamente y que es mi pareja, eso sí es mi relación, lo que yo he construido, es mi mujer. Mis hijas van a conformar su propia familia, mis hijas se van a casar, van a tener hijos, supongo, y volarán.
¿Qué es lo que nos queda entonces? Pues es esa pareja, ¿no? Con la que estamos construyendo vida. Es la persona con la que espero envejecer y morir juntitos. Espero morirme yo primero, pero morirnos de viejos los dos. Y entonces, por tanto, no quito con esto la importancia que tienen mis hijas en mi vida. Son mi tesoro. Son lo más bonito que yo he podido hacer. Y me han quedado bien hechas. Son muy bonitas, muy guapas las dos. Pero ellas van a volar. Y muy pronto, porque es que tienen 14 y 18 años, entonces les queda muy poquito tiempo para volar, van a volar y lo que me queda por tanto es mi mujer. Y eso es lo que representa esta chica que me ha mandado este audio, es la persona con la que he conformado una familia y con la que espero, pues eso, llegar a viejecitos y que me vea morirme. Ujú. Y después de todo lo que has vivido, para ti, ¿qué es la felicidad? La felicidad son muchas cosas, ¿no? Pero la felicidad es escribir un libro. La felicidad es que te llamen del colegio y te feliciten porque tus hijas han hecho algo bueno. La felicidad es comerte un buen trozo de carne. A mí que me encanta la carne. La felicidad es poder decir, tengo un sueño de comprarme un coche, este es el coche de mis sueños, y ir un día al concesionario y que te quiten una mantita y te entreguen la llave del coche y que te digan, este es tu coche. La felicidad es poder abrir el frigorífico por la mañana con la intención de sacar algo y que ese algo esté dentro del frigorífico porque gracias a Dios lo has podido comprar. La felicidad es tener un catarro como el catarrazo enorme que tengo yo hoy y poder decir todo lo que tengo es un catarro y no es una enfermedad terminal. La felicidad es poder dormir por la noche sabiendo que tienes la conciencia tranquila. Y la felicidad es despertarte por la mañana y que haya una persona a tu lado que te dé los buenos días y que encima tú le quieras. Porque claro, hay muchas personas que duermen con alguien que no quieren o que duermen con alguien que no les quiere. Yo estoy en el momento más feliz de mi vida porque tengo todo eso. Tengo la carne, tengo el coche de mis sueños, tengo la gelatina que quiero en el frigorífico. Tengo a mi lado una persona que me quiere y a la que quiero y duermo con ella. Tengo 2 hijas maravillosas que además están sanas y les va bien. Jolín, la felicidad es poder estar aquí sentado hoy haciendo este podcast y estoy aquí porque me da la gana, porque me habéis invitado y porque tengo la opción de estar. Todas esas cosas, todos esos detallitos pequeñitos, poderte comer una carne es delicioso, poder disfrutar de la vida, poder escuchar la lluvia en el chubasquero y escuchar las pisadas de... Todo eso es la felicidad. Increíble. Pues para que vayamos terminando el podcast, me gustaría que dieras un mensaje a la audiencia de que está viendo esto y que resuma toda esta conversación y que sea claro y directo para que si algo se tienen que llevar de esto, que se lo lleven de ahora. Pues mira, yo soy una persona insignificante para la mayoría del universo, pero soy una de las personas más importantes del mundo para una serie de personas muy concretas. Normalmente la gente a veces se pone a ver un podcast porque sale su ídolo, porque sale su cantante favorito o porque sale su actor favorito de una serie y entonces claro, eso llama mucho para un podcast. Y quienes habéis llegado hasta el final de este podcast habéis dicho, pero este tío no lo conocen sino en su casa. Pues efectivamente, me conocen solo en mi casa y bueno, y los casi 4.000 lectores de relatos de un maltratador. Pero todos tenemos historias fascinantes. Y lo bonito de esas historias es que las estamos construyendo y escribiendo nosotros día a día. Nosotros construimos nuestra propia historia. Y la vida pasa demasiado rápido. Vosotros sois muy jóvenes, pero yo ayer por la tarde tenía vuestra edad. La vida pasa demasiado rápido. Y somos nosotros los escritores de nuestra propia historia. Tenéis que hacer que vuestra historia sea chula. Eso es lo que le diría a las personas que están escribiendo su historia en este momento. Que tenga un final chulo, que sea un desenlace bonito, que tenga historias bonitas, seguir escribiendo cosas día a día y aprovechar cada día, porque es que la vida pasa demasiado rápido y hay que escribir una historia chula. Increíble. Y para la persona que ahora mismo esté escribiendo esa historia y diga, pues no me gustan las primeras páginas de mi libro, pero tengo la esperanza de hacer el final épico. Ya ¿Qué le podrías escritas, decir? sí, esas palabras ya están escritas y algunas veces las escribimos con convicción y otras veces las escribimos equivocadamente. Pero lo más importante no son las páginas que están ya escritas, sino las que quedan por escribir. Esas son las verdaderamente importantes porque muchas veces
estáis viendo una peli o estáis leyendo un libro y dices, jolín, pueden ocurrir dos cosas. La primera, que el libro o la peli esté siendo un tostón, pero tú sigues leyendo porque tienes la esperanza de que haya un final chulo. Y entonces decides acabar, mira, ya que he pagado la entrada de la peli me habían dicho que iba a durar 1 hora y media y los primeros 20 minutos han sido un tostón, pero ya que he pagado me voy a quedar a ver si tiene un final chulo. Esa es una de las cosas que puede ocurrir. Otra, que es algo que yo digo además constantemente, ostras, la peli está siendo muy buena o el libro está siendo muy bueno, pero más vale que tenga un buen final, porque como si la peli ha sido muy chula y luego tiene un final que es un bodrio, pues no te quedas con una buena sensación. Dicho esto, ocurra lo que ocurra durante todo el inicio y nudo de esa película o ese libro que estamos escribiendo o esa peli que estamos rodando, ¿qué es lo importante realmente? El final, ¿no? Vamos a hacer un buen final. Si tenéis oportunidad de construir una buena historia durante el nudo central, pues está muy bien, pero es muy importante que tenga un buen final, que tenga un buen recuerdo. Te vas a marchar de aquí en una caja de madera. Y va a haber una serie de personas delante de esa caja de madera que se van a olvidar de ti en un tiempo determinado. De ti depende que ese tiempo determinado sea más largo. Es decir, que marques la vida de otras personas y que tardes mucho más en marcharte de este mundo. Porque no te marchas de este mundo el día que te meten en el cajón o te incineran. Te marchas de este mundo realmente cuando ya nadie más se acuerda de ti. De ti depende, con esta historia que estás construyendo actualmente, que tarden mucho más en olvidarse de ti. Haz cosas chulas, haz un final bonito para esta historia, para que no se olviden de ti. Increíble, Jota. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas